Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz, la inquietud. Bolivia. Comenzamos nuestro sector hacia una nueva Bolivia y vamos a hablar sobre una revista muy interesante que toca muchísimos temas y que tiene un nombre que realmente nos hace querer conocer de qué va esta revista. Y para todos los que no sepan, pues vamos a hablar aquello de lo que se cayó. Y para hablar de esta revista, estoy compartiendo con Abdel Padilla, quien es editor de la revista. ¿Cómo está? Bienvenida. Daniela, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por invitarnos. No, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ver, lo que se cayó. ¿Por qué lo que se cayó? Es un nombre que nos permite hablar sobre temas, hechos, eventos, sobre personajes que, bueno, en realidad han marcado algún hito histórico en su momento, han formado parte de eventos políticos, eventos polémicos. Por ejemplo, nuestro primer Lo que se cayó era sobre la guerra del gas, el 2003, octubre de 2003. Este último Lo que se cayó, que es el número 8, el octavo número, es lo que se cayó sobre las pandillas de la década del 70, finales de los 60, principios de los 70 y en particular los marqueses. Entonces, lo que se cayó sobre los marqueses. O sea, es una revista en la que vamos a apreciar un poco de historia, porque obviamente, ¿quién no sabía quiénes eran los marqueses y los Carambeque? Los problemas que han habido, el asesinato de la hermana de uno de los marqueses en una fiesta, todo eso vamos a saber un poquito más a fondo en esta edición. Claro, tú estás súper bien informada. No has nacido ni siquiera en esa época. Bueno, tampoco yo, obviamente tú eres mucho más joven, pero esa es la idea. Cuando uno empieza a hablar con protagonistas de hace 50 años, que es el caso de la presente revista, porque la hermana menor de los marqueses falleció el 14 de febrero de 1972, ¿no? El lunes de carnaval. Entonces, cuando uno empieza a hablar sobre este tipo de eventos, que quizás han sido tocados eventualmente en algún libro, en algún documento, la abuelita o la mamá o el tío que recuerdan este hecho, porque ha sido un hecho que si pasaba, suponte ayer, todos estaríamos hablando de esto. Es más, durante no solamente meses, Daniela, sino años se ha hablado de este tema, al grado, solo para ponerte un ejemplo, que cuando empezamos a preguntarle a la gente qué recordaba sobre esto, los que estaban presentes, los que dicen que oyeron algo, etcétera, muchos prefirieron nombrar o quedar en el anonimato, hablar off the record. ¿Por qué les preguntamos? Porque aún tienen algo de miedo, que 50 años después tienen algo de miedo. O quizás son otros motivos también, pero para que veas qué fuerte ha sido esa época de rock, de música, de pandillas, de grupos juveniles, de territorialización de las zonas, sí, ¿no? Porque cada zona, en el caso de los marqueses, por ejemplo, su zona, su barrio era Miraflores, los calambeques más en el centro. Se dice, por ejemplo, ¿y por qué? Me has preguntado por qué se dice lo que se cayó, sí. ¿Por qué le decimos lo que se cayó? Porque intentamos buscar noticia después de 50 años. Intentamos que algunos mitos, algunas verdades a medias, algunas mentiras o algunas cosas que se callen, dejen de hacerlo tiempo después. Entonces ahí, por ejemplo, hay una especie de mito que dice que la hermana menor de los marqueses, Miriam Márquez, lo decía alguien que supuestamente ha sido testigo de este evento, murió por un balazo, y eso no es cierto. Incluso nosotros tenemos la autopsia, el informe de autopsia de cómo sucedió. A mí me ha tocado reconstruir las últimas horas un poco de Miriam Márquez y lo que pasó esa noche, hablando con todas las personas que todavía viven, que recuerdan, pero también recurriendo a los periódicos, que es una fuente primaria para nosotros, ¿no? La hemeroteca. Y usted decía, 50 años después del asesinato, ¿cuán difícil ha sido poder reunir toda esta información? Porque el mismo hecho de conseguir un informe de la autopsia forense, de todo lo legal, 50 años después, con el sistema que había en esa época para guardar documentos, ha de ser bastante difícil. Sí, tenemos 3 maneras de hacerlo. Te decía, una de ellas es la hemeroteca. Ajá. Entonces nos leemos todos los periódicos, no solamente... Pero aún así no te deben dar toda la información que necesitas. No, y por eso es que en los periódicos uno puede encontrar fuentes primarias. Ya. Los propios marqueses que no... Freddy Márquez, por ejemplo, que vive, el único hermano que queda, no quiso hablar con nosotros, nos ha pedido que nos remitamos a un documental que ellos tienen y lo pueden buscar en YouTube. Ya. ¿No? Aunque luego de, creo que haber visto la revista,
se ha animado a hablarnos, es probable que tengamos una entrevista exclusiva con él, con toda la información que tenemos, ¿no? Porque nosotros lo que utilizamos, Daniel, es el método periodístico. ¿En qué consiste este método? Uno clasifica la realidad, primero la valora. ¿Qué es más importante que algo? En este caso la valoración es porque se han cumplido 50 años, ha sido un evento que ha marcado un antes y un después en las pandillas de esa época, etcétera. Entonces uno valora, luego clasifica. Y al hacer una clasificación uno elige cómo lo va a contar. En nuestro caso son grandes reportajes, porque las 60 páginas que tiene esta revista es solamente sobre ese tema. Sin olvidar que tenemos, quizás lo puedan pasar hasta de fondo, no sé si se está pasando, tenemos un documental. Todas nuestras revistas vienen acompañadas de un documental, ¿no? Entonces, y finalmente, la tercera patita fundamental del método periodístico es verificar que la información sea o no cierta. Para eso uno contrasta, pregunta. Fuentes, dos personas pueden tener dos versiones. Uno pone las dos versiones, pero si hay una contradicción, la obligación del periodista es investigar qué realmente sucedió. En el caso de Miriam Márquez, unos dicen la cuchillaron, que ha sido la mayoría, algunos dicen no, fue un balazo. Entonces, si tenemos el informe, tenemos las declaraciones y tenemos la hemeroteca, entonces podemos decir qué realmente pasó. Nos podemos acercar algo más que el resto a la verdad. Una pregunta más, ¿dónde podemos encontrar esta revista? ¿Cuál es el precio de la revista? ¿Cada cuánto sale la revista? La revista sale cada 2 meses, ¿ya? ¿no? El precio son 30 bolivianos, que incluye la revista y el documental. Hasta hace poco poníamos todavía DVDs, obviamente ya no lo hacemos porque ya no hay dónde reproducir. Sí, eso es cierto. Entonces utilizamos códigos QR, pero están disponibles. Y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Con Lo que se cayó nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube. ¿Puedo dar algún número telefónico? Claro, ¿sí? Claro que sí. El 775-36006. Escriben ese número vía WhatsApp y nosotros les llevamos la revista a su casa. Es a domicilio. Qué lindo, qué lindo. Así que ya lo saben, pueden adquirir esta revista 30 bolivianos. Comuníquense a las redes sociales que tienen Lo que se cayó para poder saber un poquito más sobre lo que es nuestra historia, porque nosotros somos resultado de todo lo que ha pasado antes y esa también es parte de nuestra historia. Muchísimas gracias, señor Padilla. Espero tenerlo nuevamente cuando salga el siguiente número. Seguro, los visitamos. Ahí tenemos 8 números que nos ha ido muy bien. Por favor. Así que intentamos, esto es lo ultimito, que cada número tenga un proceso importante de búsqueda de información, de verificación. Este lo hemos hecho los últimos 6 meses. Hay revistas que hemos tardado, como por ejemplo una de cáncer, que hemos tardado 5 años en hacerla. Este número que está realmente muy, muy interesante, la revista Lo que se cayó. Y esto fue Ciudad Nueva Bolivia.